Bueno, en este video vamos a revisar cómo se utilizan o cómo se aplican restricciones cuando estamos haciendo el diseño de una pieza basada en croquis. Aquí estoy ya en el banco de trabajo Par Design. Voy a comenzar por crear un croquis en el plano XY. En realidad pues es en cualquiera de los planos donde vayamos a trabajar. Bien, bueno, generalmente en este modo de trabajo tenemos dos barritas de herramientas que son las principales a las que les ponemos atención en este modo, ¿no? Que es la primera, que es sobre las geometrías o los elementos de dibujo, que son los que vamos a utilizar. Y esta segunda, que está aquí, es la barra donde nosotros podemos determinar las restricciones de nuestros trazos. Además, también, aparte de que, bueno, pues se entienda como restricciones, también, pues bueno, son los que nos permiten hacer que le indiquemos medidas específicas a nuestros elementos, a nuestros trazos que vayamos a hacer en este modo de dibujo. Bueno, entonces, para comenzar, bueno, pues aquí analizamos rápidamente las herramientas. Pues aquí podemos crear una línea, crear arcos, crear circunferencias. eh, para crear curvas, la herramienta de B-Spline, la herramienta del polígono o polilínea, el rectángulo y demás. Acá están los polígonos. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tomamos la herramienta de línea, pues bueno, podemos trazar una línea. Entonces, una característica que podemos nosotros observar aquí es que al momento de que dibujamos una línea u otra línea, pues bueno, en este caso es un segmento que estamos dibujando de manera libre, pero cuando nosotros dibujamos los elementos, pues bueno, de esta manera ahorita son elementos libres. Entonces, algunas de las restricciones en las que nosotros eh, podemos aplicar, pues bueno, tienen que ver con la horizontalidad, verticalidad o puntos coincidentes, etcétera. Por ejemplo, en este caso con estas líneas, aquí si observamos, este primer elemento de restricción es un elemento de restricción de coincidencia. Entonces, para hacer esto, por ejemplo, si yo necesito que este punto y este punto coincidan, o sea, terminen en el mismo lugar, pues bueno, lo que hago es seleccionar los dos y con el botón de coincidencia hago un clic y con eso me aseguro de que los dos segmentos terminen donde mismo. Entonces, en algunas ocasiones, pues bueno, nosotros tendremos la necesidad de utilizar la coincidencia, es decir, pudiera ser que hayamos dibujado, por ejemplo, un rectángulo y necesitemos que la línea, final de esta línea y este elemento que coincidan, es decir, que siempre terminen o estén en el mismo lugar. Entonces, en esos casos es cuando ocupamos la restricción de coincidencia, ¿no? Entonces, al nosotros indicar o poner la restricción de coincidencia, si nosotros tomamos el elemento y lo movemos, lo cambiamos de lugar, en este caso pues todavía es libre y le podemos cambiar el tamaño. Al momento de haberle puesto la restricción de coincidencia, pues bueno, lo hacemos que se mantenga siempre pegado. Y lo mismo en el caso de este otro, ¿no? Yo puedo hacer ajustes en otros elementos, en otros puntos, pero los que yo indiqué que fueran coincidentes, pues van a permanecer ahí. Ahora, por ejemplo, si esta línea yo quisiera que siempre fuera vertical, es decir, que no pudiera inclinarla, entonces a esta línea yo le puedo poner una restricción de verticalidad, aquí está. O también puedo hacer que una línea tenga una restricción de horizontalidad. Es decir, si yo quiero que esta línea siempre sea vertical independientemente de donde esté o del tamaño, pues le hago un clic aquí, o es decir, la selecciono y hago un clic en este elemento
y ya, automáticamente se agrega este simbolito aquí que me está indicando que esta tiene una restricción de verticalidad. Y aquí yo puedo ver, por ejemplo, en el caso del rectángulo que dibujé, que esta tiene restricción de vertical, esta también tiene restricción de vertical, esta de horizontal y así. Esta, por ejemplo, no tiene restricciones, no le vemos nosotros ningún elemento. Ahora, si yo estoy dibujando algo, por ejemplo, aquí, y necesito asegurarme de que esta línea siempre sea vertical, pues hago lo mismo, ¿no? Hago un clic aquí y entonces con el botón de verticalidad, restricción de verticalidad, con eso lo hago vertical. Ahora, en algunas ocasiones, por ejemplo, necesitaremos dibujar dos elementos o tener dos elementos, por ejemplo, en el caso de estos dos, y necesito que estas dos líneas sean paralelas, ¿no? Siempre paralelas. En este caso, pues aquí se puede ver que esta no es precisamente paralela a esta otra. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que estos dos segmentos sean paralelos, entonces selecciono este, con Shift hago clic en el otro y ya tengo seleccionados los dos. Y entonces aquí hay una restricción de paralelismo. Le hago un clic ahí y con eso me aseguro de que esas líneas, independientemente de donde se encuentren, ahorita por ejemplo, pues cambian de tamaño. Pero siempre serán paralelas. Yo la llevo a otro lugar y siempre será paralela. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, yo la muevo en este caso, siempre serán paralelas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes necesiten que dos elementos sean paralelos unos a otros, pues bueno, se le puede poner una restricción de paralelismo. Ahora, si yo necesito que el segmento este y este siempre tengan el mismo tamaño, por ejemplo, estos dos, entonces yo puedo hacer que este y este sean iguales. Esta es una restricción de igualdad. Entonces los dos elementos o más elementos que yo hubiera seleccionado y quiero que sean iguales, pues bueno, puedo poner una restricción de igualdad y al hacerle un clic ahí, entonces ahorita, por ejemplo, no tengo definido una medida, pero le acabo de dar una restricción de igualdad. Si yo cambio el tamaño de una de las líneas, pues la otra va también a cambiar su tamaño de manera similar. En este caso no tiene otra restricción más que el tamaño. La ubicación pues puede estar en un lugar totalmente distinto, pero es igual en cuestión de tamaño. Entonces, todas estas características de restricciones serán o son los elementos o las cosas que nos permitirán probablemente ahorrarnos tiempo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor en una figura necesitamos nosotros dibujar, por ejemplo, aquí, necesitamos dibujar cuatro círculos que serán, por ejemplo, unos agujeros que tendrá eh, nuestra pieza, ¿no? Entonces, si yo necesito que los agujeros tengan un radio específico, entonces, pues bueno, aquí utilizo las restricciones. Por ejemplo, bueno, entonces aquí, por ejemplo, voy a seleccionar yo uno de los círculos y aquí con los elementos de restricción, con este restringir un arco o circunferencia, le voy a poner restringir un radio y le voy a poner aquí el radio para ese círculo. Le voy a poner de 4 milímetros, por ejemplo. Le pongo OK. Esta cota la voy a arrastrar por aquí en un ladito. Ahora, entonces, si yo necesito que los cuatro siempre sean con la misma, con el mismo diámetro, entonces selecciono yo, por ejemplo, este, este, este y le pongo una restricción de igualdad. ¿Sí? Entonces con eso ya me aseguro de que todos, en este caso están en una ubicación distinta, pero todos tienen el mismo radio. Si yo lo quiero cambiar, bastará con que yo seleccione este, por ejemplo, le doy doble clic, le pongo 2 milímetros y entonces con eso me aseguro de que todos tengan las mismas características. Es una restricción de igualdad, entonces esto nos ahorra mucho tiempo cuando estamos diseñando nosotros alguna pieza, porque hay muchas, pues en muchas ocasiones hay eh,
muchos elementos o muchas partes de una pieza que son iguales en un lado y en otro, es decir, por ejemplo, pudiera haber simetrías, en fin, pudiera hacer varias cosas. Entonces, con las restricciones nos podemos asegurar de poder lograr eso de manera rápida. Bueno, voy a eliminar algunos de los elementos de aquí, solamente hago clic y le voy haciendo suprimir para eliminarlos. Y ahora, por ejemplo, voy a recorrer este rectángulo para acá, ¿sí? Voy a cambiar las características y, por ejemplo, si observan ahorita, pues bueno, los círculos yo los había marcado como un espacio, bueno, como un área dentro del rectángulo para hacer unos agujeros, pero como yo no le había puesto restricciones de distancia en relación al recuadro, pues cuando yo muevo el cuadro, pues también se quedan los elementos en otra parte. Entonces yo puedo ir agregando más restricciones que me van a ayudar al final de cuentas a lograr que los elementos estén donde quiero que estén. Por ejemplo, primero voy a poner unas restricciones de simetría. Es decir, quiero que en relación al plano que se ve aquí horizontal y en relación al plano que se ve vertical, necesito que este elemento y este tengan una restricción de simetría con este botón. Y entonces con eso me aseguro de que yo no pueda mover este cuadro, si se fijan, lo puedo cambiar el tamaño, pero siempre va a ser simétrico, o sea, va a crecer hacia los dos lados. Ahora, necesito asegurarme también que en este caso, en el plano que yo estoy viendo de manera horizontal, también quiero que sea simétrico. Entonces, pues bueno, puedo hacer que este elemento y este sean simétricos también. Le pongo restricción de simetría, aquí está. Entonces ahora sí, ya está ubicado exactamente en el lugar que debe de estar. Puede crecer así, pero simétrico siempre. No puedo cambiarlo de lugar hacia un lado u otro porque tiene restricción de simetría. Ahora, todavía tiene cierta libertad, es decir, todavía está libre el tamaño, pero también podría ponerle una restricción de tamaño. ¿Cómo hago una restricción de tamaño? Por ejemplo, en el caso vertical, pues bueno, selecciono este segmento y con este botón le hago un clic en la restricción de distancia vertical y le voy a poner que quiero que mida 50 milímetros. Y entonces ahora también en horizontal le hago un clic aquí y le pongo una restricción de tamaño en horizontal y le pongo por ejemplo que mida 80 milímetros. Entonces, cuando yo hago esto, si podemos notar aquí, cambia de color en la forma de la línea. Observen, los círculos ahorita se ven blancos porque tienen todavía una libertad, es decir, yo puedo cambiarlos de lugar, es decir, no están vinculados a un punto específico. El cuadro el rectángulo, pues cambió de color porque ya tiene las restricciones que pudiera que pudieran dejar que tuviera alguna libertad en alguna parte, pues ya no existen, porque ya tiene restricción vertical, ya tiene restricción horizontal, ya tiene restricción de simetría en relación a los planos, entonces ese ya está terminado y concluido, ya no se puede mover de ahí ni puede cambiar, a menos de que obviamente cambie la característica desde la restricción. Es decir, si yo doy doble clic aquí, yo puedo decirle que mida 60, pero como tiene restricción de simetría en el eje que estoy viendo vertical, pues bueno, va a cambiar de manera simétrica, pero ya está, vaya, ya tiene esa restricción. Ahora, le voy a poner una restricción a estos agujeros. Quiero que queden a una distancia específica de la esquina. Entonces voy a poner una restricción vertical y una restricción horizontal. Bueno, voy a cambiarle primero el radio. Quiero que tenga, no sé, unos 4 milímetros. Ahí está. Entonces va a tener 4 milímetros, es decir, aquí hay 2 milímetros y necesito que tenga 3 milímetros de separación entre la línea vertical y la horizontal. Entonces, entre este punto y este punto,
le voy a poner una restricción horizontal de 5 milímetros. Ahí está, ¿sí? Esta es la restricción que le puse de 5 milímetros. Ahí está. Y también de este punto a este punto le voy a poner una restricción vertical también de 5 milímetros. Entonces le pongo una restricción vertical de 5 milímetros. Ok, ahí está. Entonces ya tiene dos restricciones, una vertical y la otra horizontal. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces quedó muy pegada, necesito dejarle un espacio ahí intermedio, entonces voy a hacerle un ajuste aquí, doble clic y le pongo que quiero que mida 7 milímetros y también que mida 7 milímetros aquí. Ahí está, ok, esa es la distancia que quiero que tenga. Bueno, ahora, el radio, pues bueno, como todos los círculos tienen una restricción de igualdad, pues bueno, los círculos son iguales, pero ahora me gustaría que todos los círculos estuvieran a la misma distancia del extremo. Bueno, entonces lo que puedo hacer que este con este y este plano tengan una restricción de simetría. Ahí está, restricción de simetría. Y vean, automáticamente ya está ubicado en el lugar a la distancia que coincide con el original. Ahora, este con este y este también tendrá una restricción de simetría. Ahí está. Y también voy a hacer que este con este y este plano tengan una restricción de simetría. Y listo, si se fijan, cambió todo de color. ¿Por qué? Porque ya tiene todas las restricciones que se le pudieran poner. Es decir, ya no tengo yo ningún grado de libertad para poder hacerle, para poder mover, como su nombre lo dice, libremente los elementos. Es decir, ahorita todo podría cambiar, pero solamente desde las cotas, en este caso las cotas que yo definí de tamaño vertical, de tamaño horizontal y obviamente las distancias del objeto original, en este caso de este círculo, y los demás simplemente ya son iguales a este y son simétricos. Entonces, por ejemplo, yo cambio este elemento a 100 milímetros y va a crecer de manera simétrica los elementos, los agujeros, que bueno, yo estoy simulando unos agujeros, los agujeros van a crecer también de manera simétrica. Si yo necesito que bueno, aquí que estén a 10 milímetros, pues le digo que va a ser a 10 milímetros, este también va a ser a 10 milímetros, y ahora les voy a cambiar el radio a los agujeros, en este caso voy a ponerlos de 5 milímetros y entonces automáticamente todo está cambiando. Entonces las restricciones sirven para eso, para poder ponerle reglas en cuestión de tamaño, en cuestión de ubicación, en cuestión de radios, en cuestión de dirección, etcétera. Entonces, para eso se utilizan todos estos elementos que son restricciones. Ahora, bueno, aquí ya tiene especificados todas las restricciones, voy a cerrar aquí y voy a utilizar, bueno, una de las tareas que es extruir. Y entonces ya tengo yo creada mi pieza de las medidas específicas con los agujeros en las medidas correctas, y todos exactamente igual y simétricos a la misma distancia. Entonces eso se logra, como lo acabamos de ver, pues con las restricciones. Es una forma fácil de determinar las características de un elemento, pero ya con las medidas específicas. Es decir, cuando ustedes necesitan hacer una pieza que tenga ya las medidas específicas y correctas, tienen que asegurarse de haberle puesto restricciones. Muy bien, hasta aquí dejamos este video.